Estudiando el libro del Génesis, que dijimos está dividido en 4 partes: los orígenes, la historia de Abraham, la historia de Esaú y Jacob y la historia de José. Al estudiar la primera parte, que va del capítulo 1 al 12, orígenes, encontramos en el capítulo 3 la caída del hombre. Dios al hombre lo colocó en el paraíso terrenal, un lugar de delicias, donde el hombre encontraba todo lo que gusta a la vista y halaga al paladar. El hombre era feliz en ese lugar. Pero Dios le dio unas normas. De todo lo que hay en el paraíso puedes comer, pero del árbol del centro, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque si comes, morirás. Pero el diablo, que es envidioso y que está lleno de odio contra Dios, porque por su rebeldía perdió el cielo y fue arrojado al infierno, se presentó con toda la astucia que él tiene para hacer caer al hombre en el pecado. Y por eso vino a hablarle como un amigo, y como un amigo muy correcto y muy sincero. Y por eso el hombre se dejó engañar al ver la astucia del demonio y no descubrirla. El demonio le dice a Eva: es cierto que a ustedes Dios les prohibió comer de los árboles del jardín. Y Eva dice: no, eso no es cierto. Dios nos dijo que todo lo que hay en el paraíso podemos comer, pero nos dijo: del árbol del centro, del árbol de la ciencia y del mal no coman, que si comen, morirán. Y el diablo, astuto y envidioso, le dijo: eso no es cierto. No es verdad que van a morir si comen de ese fruto. Al revés, si comen de ese árbol, serán iguales a Dios, conocedores del bien y del mal. Y a Eva le entró la duda sobre la veracidad de lo que dijo Dios o la veracidad de lo que dijo el demonio. Y pensó que tenía más razón el diablo que Dios, y le creyó al diablo. Y viendo que el árbol era apetitoso, llamativo, cogió del fruto que había en el árbol y comió, y le dio también a Adán, el cual también comió. Y cuando comen se dan cuenta, Adán y Eva, que están desnudos. Y oyen los pasos de Dios por el jardín y salen corriendo a esconderse. Y cuando Dios llama: Adán, Adán, ¿dónde estás? El hombre escondido le contesta: aquí estoy, Señor. Y le dice: ¿por qué estás escondido? Es que has comido el fruto que te prohibí comer. Y Adán entonces se defiende, no reconoce su culpa, acusa a la mujer. Señor, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y yo te pregunto: Eva, ¿y por qué comiste? ¿Y por qué le diste a Adán? Señor, la serpiente me engañó. Cada uno se defiende con el otro y todos quedan muy bien. Y le reclama a Dios a la serpiente y la reprende y le dice: por haber hecho esto, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Ahí está el pecado original. Ese pecado es un pecado personal de Adán y Eva, que consiste en la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron, cometieron un pecado que se llama personal. La persona de Adán pecó, la persona de Eva pecó también, porque ellos sabían muy bien la orden de Dios y la quebrantaron. No le obedecieron a Dios. Y no le obedecieron porque no creyeron en la veracidad de la palabra divina. Creyeron más bien en la veracidad del diablo. Y el diablo, como es mentiroso, los engañó. Aquí aprendemos muchas enseñanzas si reflexionamos. Porque si no reflexionamos, nos quedamos con la idea: Adán pecó y Eva también, porque desobedecieron a Dios. Y desobedecieron a Dios por culpa del diablo, que los engañó. Ahí nos quedamos. Eso es todo lo que sacamos. Lo literal de la enseñanza. La Biblia nos habla del pecado original, pecado de Adán y Eva, que se llama original porque se cometió en los orígenes del mundo. ¿Y por qué es el pecado? Que todos heredamos. Y entonces de los orígenes sale el pecado para toda la humanidad.
Por si habla de los orígenes, pues llama pecado original. En los orígenes del mundo pasó esto. Y ese pecado de Adán y Eva, de los orígenes, repercutió en la humanidad. Y todos hemos nacido con ese pecado que se llama original. Ustedes se dan cuenta lo que se hace con los niños. Los padres creyentes corren a bautizar al niño en la iglesia cuando apenas nace, porque están convencidos por la fe que tienen. Este niño nació con el pecado original. Heredó el pecado de nuestros primeros padres. Necesita el bautismo para conseguir la salvación. Eso es todo lo que aprendemos cuando leemos literalmente el libro del Génesis en el capítulo 3. Pero digo, si reflexionamos, descubrimos enseñanzas. Una enseñanza. Dios colocó al hombre en el paraíso terrenal. Dios es un ser muy bueno. Y cuando hace una criatura, piensa en la felicidad de ella. A mí me creó para hacerme feliz. Porque Dios es un ser infinitamente bueno y amoroso. San Juan dice, Dios es amor. ¿Y por qué es amor? Por eso al que lo hace para brindarle participación en su propia vida y en su propia felicidad. El hombre creado para ser feliz, como feliz es Dios. Por eso esa enseñanza, eso que vemos, lo creó y lo colocó en el paraíso terrenal. Demostración del amor de Dios. Quiso que fuera feliz y lo colocó en lugar de delicias, el paraíso terrenal. Otra idea. La ley. El hombre necesita unas normas. Todo hombre necesitamos unas normas para la vida. Y Dios es el que empieza con esas normas. La creación entera tiene normas. Y pues hablamos de la ley natural. Hay cosas que en la vida suceden por ley natural. Porque las leyes son infalibles, no fallan, se cumplen. Aunque nadie reflexione, aunque nadie entienda, aunque nadie se proponga. Ley natural. Pero a esa ley natural se une la ley moral. Dios nos ha dado leyes para que nuestras costumbres se acomoden a esas normas. Porque es necesario tener unas normas para poder vivir en comunidad. Dios pensó en el hombre y en la mujer. Y al pensar en el hombre y en la mujer, pensó en la familia, pensó en los hijos. Y pensó que era necesario, para poder formar familia, tener unas normas que se deben cumplir y que debe haber una autoridad que las haga cumplir. La primera autoridad es Dios. Por eso el hombre debía haber obedecido a Dios cuando oyó la orden divina. De todo puedes comer menos de este árbol. Dios es el ser que tiene autoridad. Es el creador y a él tenemos que obedecerle. Entonces, importantísimo aprender la enseñanza que nos da Dios. En el mundo debe haber normas naturales como las leyes de la naturaleza y normas morales como las leyes que rigen la convivencia humana. Y esas normas hay que obedecerlas. Hay que respetar la autoridad divina. Y por eso Cristo nos da ejemplo cuando la tierra viene. Dios mío, me has dado un cuerpo y aquí vengo a obedecer. Pero Dios ha querido que entre los hombres haya autoridad. Y por eso organizó la familia. Y en la familia puso una autoridad. La cabeza de la familia es el hombre. Y todos en la casa debemos obedecer al hombre, que es el jefe del hogar, por voluntad divina. Y eso nos lleva a pensar también en las agrupaciones de familias que forman la sociedad civil, donde también debe haber una autoridad que dirija ese grupo de familias. Y pues siempre vemos que en toda organización hay uno que dirige, y a ese que dirige hay que obedecerle. ¿Para qué? Para poder lograr el bienestar común. Cuando en la casa se obedece al papá, hay orden en el hogar.
Cuando en el grupo de personas se obedece a la autoridad, hay orden en el grupo y hay bienestar. Porque la autoridad no es un capricho, sino un servicio a la comunidad. Yo dirijo buscando el bienestar de la familia. Yo dirijo buscando el bienestar de la agrupación, de este grupo pequeño. Y así entonces yo me intereso por todos y busco el bien de todos. Ahí aprendemos porque se habla de bien común. Un bien común para todos, que lo promueve y lo debe promover la autoridad. Buscamos el bien de todos y yo voy a interesarme para que se consiga. Pero para eso voy a orientar. Yo indico y ustedes me siguen. Y lo que yo indique es para bien de ustedes. Háganme caso. Eso lo entendemos si reflexionamos. Estamos ahora, por ejemplo, encerrados en cuarentena. Porque la autoridad nos dice, señores, para evitar el peligro de contagio, quédense en la casa, no salgan, no se junten con todo el mundo, conserven distancias para que no se vayan a contagiar con uno que esté enfermo. Y hacemos caso y nos beneficiamos. No hacemos caso y pagamos las consecuencias. Por cabeciduros, por desobedientes, miren lo que pasó. En eso entonces aprender a obedecer a la autoridad. Entonces entendemos otra cosa que encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28. Lo dice Dios: si me obedecen, miren los beneficios, pero si se rebelan, miren las consecuencias. Qué bueno reflexionar para entender. La obediencia es algo que beneficia a la comunidad. Otra idea que descubrimos, la conciencia. Cuando el hombre peca y siente a Dios presente en el paraíso, siente a Dios que se mueve por el paraíso, sale corriendo a esconderse, tiene miedo, porque oye una voz en la conciencia que le dice: has hecho mal desobedeciendo a Dios, vas a pagar las consecuencias porque Dios te lo anunció. El hombre corre a esconderse, tiene miedo. ¿Por qué se has escondido? Ya tuve miedo, Señor. Es que oí tu voz en el jardín, oí tu ruido y me dio miedo y me escondí porque me siento desnudo. La conciencia es esa voz que todos sentimos y todos la sentimos, creamos o no creamos. El Concilio Vaticano II nos habla en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, la Gaudium et Spes sobre la conciencia. Y eso nos enseña, todos sentimos la voz de la conciencia. Qué bueno entonces reflexionemos. Qué bueno entonces que nosotros en el silencio, en el recogimiento, pensemos en lo que hemos leído y nos contentemos con la historia que encontramos. En la historia descubramos enseñanzas y cuánto bien podemos sacar y cuánto bien podemos hacer. Porque yo con estos conocimientos aconsejo, oriento, ayudo a otros. Y ese es el fin que Dios se propuso al crearme. Ayúdele al otro. No es bueno que el hombre esté solo. Démosle una ayuda.